saludo muy especial para todas las personas que se conectan una vez más a Sanamente. El día de hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo programa con temáticas de interés y psicoeducación sobre temas de salud mental. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy traemos una temática muy importante que quizás ha sido nombrada por muchas personas y asociada a nuestros niños y niñas sin un conocimiento asertivo sobre ella. Se trata del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es por eso que el día de hoy nos acompaña el licenciado Juan David Turmeque. Él es licenciado en Educación Especial de la Universidad Pedagógica. Juan David, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Liz, muchas gracias por la invitación y bueno, con toda la actitud de aclarar un poquito sobre ese tema tan importante que afecta tanto a estudiantes y también a padres de familia. Bueno, Juan David, y precisamente el motivo que nos convoca el día de hoy a hablar de este problema es precisamente lo que nombraba al inicio, que quizás es conocido o mencionado de forma indiscriminada sin tener un conocimiento asertivo sobre el mismo, y también porque muchos papás y mamás se preguntan si algunas características o algunos signos que presentan sus niños y niñas corresponden a este trastorno. Entonces yo creo que podemos empezar precisando la definición o en qué consiste el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido también como TDAH, y también TDAH, que ahorita vamos a pasar a profundizar sobre la diferenciación aquí entre las siglas. Y podríamos entonces remitirnos a nuestro manual diagnóstico de enfermedades mentales, conocido como el DSM-5, que es el que actualmente entonces nos da las pautas para diferenciar y enfocar la definición de este tipo de información que queremos transmitir a ustedes. Entonces, cuando hablamos, profe, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, nos remitimos a una situación donde se presentan tres síntomas principales o tres signos importantes que hay que evidenciar en nuestros niños y niñas, sobre todo porque también hablamos del inicio, idealmente o necesariamente más bien en una infancia temprana, hasta los 12 años o a partir de los 7 años, me corriges, hasta los 5, se ha incluso evidenciado en los últimos estudios, donde se presenta impulsividad, inatención e hiperactividad durante un periodo de 6 meses. Esta definición... Para aclarar algo muy importante, se da en edad escolar, ¿cierto? En edad escolar estamos hablando desde los 5 años, primordialmente hasta los 12, tenemos tres ítems muy importantes, todo lo que es impulsividad excesiva, o con el término que estoy utilizando, excesiva, inatención, y todo lo que es pautas de no poderse controlar en espacios familiares, académicos, que afectan la socialización del estudiante. Y en este punto entonces es importante resaltar y precisar a eso que mencionas, que este es un trastorno del neurodesarrollo. Por eso nos referimos a la edad escolar, es decir, que se va evidenciando en esta evolutiva del estudiante o del niño, de la niña, y va teniendo una agudización a lo largo del tiempo. Liz, algo muy importante es que se mantiene en el tiempo, o sea, podemos encontrar personas adultas también con estas características, pero que se inician, y su tratamiento y su intervención y su identificación se tiene que hacer en edad escolar para poder orientar y canalizar todas estas patrones que se pueden dar. Y estos patrones, como tú lo mencionas, tienen que ver con tres características especiales que se asocian a lo que acabamos de mencionar. Entonces, está la dificultad para atender o responder de forma asertiva a estímulos adecuados o a estímulos determinados más bien. También esta dificultad para planificar y organizar acciones, que era lo que mencionabas un poquito y vamos a profundizar enseguida en la caracterización de los síntomas, y también la dificultad para reflexionar sobre las consecuencias de los actos. Y vemos que en este trastorno hay una aversión por la postergación, es decir, los niños y niñas se les dificulta el aplazar cosas y buscan una respuesta inmediata a las tareas que se les ponen o a las actividades que realizan, y es allí donde los adultos entran también a
a chocar a con chocar esta porque conducta. en cierta manera no entendemos cómo podemos mediar eso y empezamos con la desesperación de cómo podemos mediar, porque entonces es impulsivo, le cuesta controlar, también puede tender a ser agresivo, pero nosotros como adultos primero tenemos que gestionar órdenes precisas, muy precisas a la hora de intervenir, órdenes claras y el manejo de las emociones. Con estas 3 pautas podemos entender esas características que tú hablabas, pero también manejar al niño para no entrarlo a juzgar, porque si lo entramos a decir es que es el indisciplinado, es el desordenado, pero no conocemos todo ese entorno que le puede estar generando esas características, podemos iniciar a juzgarlo. Bueno, cuando hablamos de este tipo de patología o de este tipo de situación, tenemos que remitirnos también a una explicación desde la parte orgánica y fisiopatológica, donde hacemos referencia, o según los estudios, hay evidencias de que hay alteraciones en en la transmisión regular de ciertos neurotransmisores. Y aquí deberíamos hablar entonces que los síntomas de hiperactividad e impulsividad que mencionamos, que caracterizan este tipo de trastorno, se dan por la irregularidad en la transmisión de la dopamina, que es la que controla también todo este tema del impulso, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de los síntomas afectivos y de inatención, nos remitimos a la alteración de las vías noradrenérgicas. Acá tendríamos que hablar de 4 cosas para dar una explicación breve de qué pasa a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces hay una alteración en la corteza prefrontal, que es la reguladora del estado de ánimo, en la corteza prefrontal ahora sí que interviene en la atención y la concentración, la corteza límbica que también tiene que ver con el estado de ánimo y el cerebelo que interviene en los movimientos. Entonces, si lo vemos en esos términos, es una forma de explicar qué pasa en el cerebro de esta persona que tiene repercusión indiscriminada en esto que hablamos de atención, impulsividad e hiperactividad. Bueno, aquí podemos pasar entonces a identificar ya unas de las características de los síntomas que se presentan en los niños y niñas, no solo en el contexto escolar, sino también en el ámbito social, en el ámbito familiar, para que podamos empezar a identificar cuáles de estas cosas estamos identificando en nuestros niños y niñas, que muchos papás que estén viendo el programa puedan preguntarse, bueno, ¿y cómo se manifiesta? ¿Cómo lo reconozco? ¿Qué es lo que pasa en la institución educativa? ¿O cómo puedo yo saber si mi niño o niña debo prender alarmas para buscar ayudar? Primero, muy importante es que lo que hemos hablado de la impulsibilidad, de la hiperactividad, se sostenga en todos los escenarios. En todos los escenarios que el niño está, que es, digámoslo así, muy incontrolable a la hora de esto. Primero, esa puede ser una primera razón. Segundo, que le cuesta manejar todo lo que es la tolerancia a la frustración y también todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, de cómo la interpreta y cómo la expresa. Son 3 cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que se identifican en el aula de clase y en comportamientos que se dan en la casa. Esos 3 ítems nos pueden ayudar a identificar si nuestro hijo, como tú dices, durante un periodo mínimo de 6 meses, que en todos los escenarios se nos dice que son repetitivos. No tiene nada que ver, segundo, con condiciones de discapacidad, trastornos mentales, discapacidad cognitiva, sino el niño en sus capacidades cognitivas funciona bien, pero vemos que tanto en el comportamiento y en sus rutinas diarias todo lo quiere hacer rápido, todo lo quiere hacer sin mediar de pronto consecuencias. Ahí son unos signos de alarma que tenemos que tener muy específicos para entrar de pronto decir qué podemos hacer y buscar la orientación. Profe, y es muy importante hablar de esto porque si nos remitimos a lo cultural, de hecho este trastorno o esta patología de la que hablamos tiene ciertos tintes de sesgos también culturales, porque incluso muchos psicólogos, médicos, psiquiatras, educadores difieren en cómo se reconoce precisamente esto en los niños, que sabemos que justamente en esta etapa de la infancia presentan tantas conductas que son propias de esa infancia, pero cómo no rayar en lo patológico y saber diferenciar
en esta etapa Claro, propia de la infancia. para mí es muy importante que estos comportamientos, primero que se evidencian en todos, pero que tienen que ser, pero pronto llegar un poquito muy extremos, ¿cierto? Porque todos los niños tienen su forma de ser, tienen su forma de ver el mundo, pero cuando ya vemos unos comportamientos que no se alinean a los comportamientos de todos, pero es más allá, es excesivo. Entonces tenemos que hacer unos signos de alarma donde verdaderamente hay que buscar ayuda. O sea, es primordial dar un tiempo y no encasillar, porque podemos decir que es el intenso, que es el mamón, como comúnmente se dice, pero es muy importante darle un tiempo para poder mirar qué se puede hacer. Son patrones que se sostienen en el tiempo y que de verdad van más allá de los comportamientos que uno regularmente espera en un niño. Yo creo que esa precisión que haces es muy importante porque da muchas luces a las personas que nos están viendo para poder identificar entonces que estamos hablando de unas conductas imprevisibles, disruptivas, que tienen un patrón de tiempo de predominio de 6 meses y algo muy importante, además de las 3 características que mencionábamos, genera disfuncionalidad marcada en casi todas las áreas del desempeño de un niño. Muy importante. Que es algo y puntual. Ahí es cuando tenemos que entender como adultos cómo es el entorno del niño, claro. Entonces, si nosotros entendemos qué lo afecta desde lo emocional, el acompañamiento, debemos entender que el trastorno por déficit por hiperactividad tiene que ser algo muy global, que afecta a todo, ¿cierto? Para poder entrar a mediar de una forma muy asertiva, pero sin juzgar, que es lo más importante. Bueno, y también aquí acotar algo que decíamos al inicio. Estas siglas conocidas como TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no necesariamente nos habla de que el niño o la niña que tenga este tipo de características posea las 3 condiciones, porque también hablamos ahorita del TDAH, trastorno por déficit de atención, trastorno por déficit de hiperactividad, donde se puede presentar o las 3 características o puede tener dificultad en la atención, pero sin hiperactividad. Sí, Lisa, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a los 2 extremos, muy hiperactivo o muy inatento. Entonces, a los 2 hay que ponerles mucha atención, hay que diferenciarlos porque se habla mucho del uno. Entonces, hiperactividad para todo, pero también la inatención, ¿cierto? Pero entonces, acá ponemos cuando es excesivo y acá cuando es muy pasivo. Entonces, es muy importante porque a veces se conoce más que el uno que del otro. Y esas claridades permiten a los padres empezar a conocer y cómo se puede mediar. Y es muy importante también en este punto que los papás y las mamás enfoquen la atención en este tema tan importante, porque decías ahorita cuando mencionabas el estigma que también hay y se le dice al niño el cansón, el que no se lo aguanta nadie o el que vive despistado, y también a veces caemos o inconscientemente rayamos con ese estigma desde el desconocimiento, ¿cierto? Porque de repente entonces al niño que está teniendo unas conductas propias para la edad se le señala como... Liz, eso me parece muy importante, es que eso me parece muy importante, los niños son niños, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos de que el niño tiene unos comportamientos propios de la edad, a veces los encasillamos en que son hiperactivos, pero acá es muy importante de que hay algo más agregado, ¿cierto? Entonces, hacer diferencia es muy importante porque sabemos que el mismo término hiper, más allá, hiper. Entonces, es importante de que los niños son niños, pero cuando tenemos esos patrones que sobrepasan la media, es muy importante. Entonces, ni muy, ni muy abajo, ni muy arriba. Así es. Y bueno, yo creo que en este punto habría que resaltar que quizás muchos papás se pregunten, listo, entonces yo identifico este tipo de conductas, siento que de pronto en mi caso la situación con mi hijo o con mi hija aplica para esto que ustedes están diciendo, yo qué debo hacer, cómo debo manejar este evento, qué es lo ideal y lo esperable, y aquí hay que rescatar algo. Lo primero que se debe hacer es buscar ayuda profesional. No hacerlo de forma arbitraria, empírica, sin un conocimiento, porque
También es importante reconocer que se ha sobrediagnosticado, entonces se da un diagnóstico sin un fundamento, sin una entrevista minuciosa, sin una evaluación detallada, donde se dé cuenta realmente de qué caracteriza a este niño o esta niña y cómo ese diagnóstico o ese sobrediagnóstico sí corresponde a la situación particular, y es buscando ayuda profesional. Liz, lo primero, articularnos muy bien con la institución. Ya hemos hablado de esos patrones característicos, trabajar muy de la mano con la institución, el hogar, y primero, buscar apoyo profesional. Desde psicología podemos trabajar muy bien cómo nos pueden orientar para que esas orientaciones permitan ir a la casa y sobre todo a donde los niños más están, que es la institución educativa. Primero buscar apoyo y articulación con redes de apoyo, que primero puede ser, es la familia, la escuela. Es muy importante que tengamos eso claro para mirar qué podemos hacer. Y lo ideal es que, asociado a estas redes de apoyo y la ayuda profesional, se pueda determinar un manejo preciso según la cronicidad y el impacto de la condición, porque también hay que mirar aquí el caso a caso, ¿cierto? No todos los niños deben manejarse de la misma manera, ni el impacto que genera es igual. Y bueno, yo quiero entonces en este punto pasar a que hagamos una reflexión sobre la importancia que tiene el buscar una ayuda profesional que precise la situación de nuestros niños, ¿cierto? Es algo muy puntual y que muchas veces es sobrevalorado. La ayuda profesional se deja de lado, la articulación con los docentes se deja de lado, y finalmente tú, que tienes la experiencia mucho más completa en el tema de la docencia, sabes que es el docente quien tiene ese amplio campo de conocimiento con el desarrollo del niño en el entorno cotidiano, que es donde se evidencian este tipo de conductas. Sí, o sea, es muy importante que los padres nos ayuden a nosotros los docentes primero a buscar el apoyo profesional. Segundo, articular acciones de apoyo y las recomendaciones que nos dé, porque cada niño es diferente. Entonces, entender un mundo para todos, no podemos encasillarlo y cada tiene una particularidad. Lo más importante que a mí me menciona es no etiquetar, pero sí trabajar en pos de ello, de cómo guiamos de una manera asertiva, que es lo más importante. Entonces, no sé si te parece si empezamos con las recomendaciones que podemos utilizar desde la casa. Claro que desde sí, la casa, en el contexto desde la escolar, casa, el en contexto el hogar. escolar, muy importante para cuando identificamos. Para mí lo que siempre recomiendo es órdenes concretas, claras y concisas. Claras y concisas. Las Entonces, 3C, concretas, sí, claras y concisas. Para que cuando le damos una información, para que se la damos, la realiza y se la retroalimentamos de una forma asertiva, de una forma que el niño identifique de que se pudo haber equivocado y le manejamos los tiempos. ¿Lo hiciste bien? ¿Lo hiciste mal? Listo. Entonces, desde ahí es muy importante. Segundo, la organización. Como sabemos que quieren hacerlo todo rápido, si manejamos rutinas de organizar los tiempos, de organizar rutinas, si tenemos que utilizar estrategias visuales para hacerlo. La economía de fichas. No, la podemos utilizar para organizar los tiempos y para organizar muy bien lo que él tiene que hacer, pero volvemos al primer consejo. O sea, damos órdenes claras y concisas, ¿cierto? De que tiene que manejar tiempos. Entonces, su día puede ir organizado. Eso también los profes nos tienen que ayudar mucho en organizar rutinas de organización de manera muy asertiva para que él los vaya cumpliendo. Esto no se da de la noche a la mañana, sino es un paso a paso que necesitamos guiarlo por ese proceso. Entonces es muy importante manejar, manejar muy importante es el manejo de las emociones. Manejo la frustración de cómo le decimos de que se equivocó, pero que lo puede hacer. Porque los niños también están captando de que soy el mamón, soy el cansón, pero tenemos que manejarlo y decirle, puedes mejorar, puedes hacerlo y puedes tranquilizarte, ¿cierto? Entonces, esas 3 pautas nos pueden servir mucho, sobre todo en casa. En casa creo que es muy importante retomarlas y tenerlas en cuenta el día a día. Profe, y también muy importante, y para esto debe haber un conocimiento muy completo del niño y la niña, y es la anticipación a la conducta disruptiva, ¿cierto? Cuando hablamos de una anticipación, podemos trabajar eso que tú decías, de la tolerancia a la frustración, del manejo de las emociones, porque ya conocemos a nuestro hijo y al tener una agenda o una organización de lo que se va a hacer, podemos anticipar la conducta que va a tener el niño cuando tiene X o Y resultado,
y cómo podemos trabajar en él esa tolerancia a la frustración. Aquí hay unos punticos muy importantes para los profes, para los docentes, los colegas. Es muy importante tener, tenerlo cerca, darle órdenes claras, concretas y concisas, tratar de, las clases tienen que ser dinámicas, apoyarse de muchos, todo lo que sea visual, atractivo, y sobre todo evitar distracciones. ¿Sí? Esto puede servir, no solamente es para niños, para todos. Si los manejamos esas 3 pautas en el aula de clase, aseguramos de que todos los niños nos puedan guiar y seguir, ritmo. Pero con él tenerlo cerca, evitarle las distracciones, órdenes concretas para que poco a poco, esto es un proceso que debemos entender de que no es ya, sino entender de que es una persona que necesita la ayuda para buscar los ajustes que debemos hacer. Profe, y también muy importante ahora que mencionas también algunas pautas para el entorno escolar que también son aplicables totalmente al hogar, es validar el trabajo a través de pausas cortas que se hagan, donde se le acerque al niño, se evidencie lo que está haciendo y se le refuerce entonces la conducta, porque son muy de trabajar con el refuerzo o condicionamiento de la conducta. Te pongo una tarea, reviso constantemente cómo va y te voy orientando para que la continúes, evitando entonces las distracciones en ellas. Pero siendo muy asertivo, desde lo positivo. Si nosotros lo logramos desde lo positivo, sabiendo de que cada vez puede mejorar, podemos encontrar de que el niño se va a acercar más a nosotros y podemos lograr esas metas a corto plazo, de que se tranquilice, y podemos mediar para que se socialice mejor, para que se tranquilice y para que sea consciente de lo que está haciendo. Entonces me parece muy importante ese manejo, claro que se le debe dar, pero entendiendo de las particularidades que puede tener el niño en su día a día. Y bueno, si lo vemos desde la economía grupal, podríamos decir que la organización y la cronometrización de actividades puede funcionar para el resto del grupo, dado que se aprende entonces a trabajar sobre el margen de una serie de actividades que ya están catalogadas y con tiempos y establecidas para trabajar, y esto puede ayudar también a los otros niños a que marchen o a que trabajen sobre una agenda organizada y estructurada. Si estructuramos para una persona, también nos sirve para todos. O sea, si estructuramos tiempos, formas y mostramos de muchas maneras la información, nos sirve para él, pero también para su entorno, y podemos lograr esa economía que tú dices. Pero yo quiero agregar algo muy importante, es a los niños con estas características, es redes de apoyo muy importantes, actividades que me permitan canalizar toda esta energía que pueda haber. Y reitero algo que se debe manejar, lo asertivo, como tenemos que hacer. Entonces, si estos niños pueden presentar muchas habilidades desde lo físico, si los orientamos de una forma correcta y asertiva y muy positiva, vamos a lograr de que desarrolle esas habilidades y que canalice esas energías que por lo general demuestran que ellos son muy buenos para el deporte. Se caracterizan mucho por gustarles el deporte, pero también les gusta, pero debemos orientarlas a las académicas y a las sociales. Claro, muy importante eso que mencionas de la canalización, porque además también es enfocar el ejercicio que estamos haciendo hoy del reconocer de qué estamos hablando, precisamente sin quitar esa categoría de que estamos tratando con niños, ¿cierto? De que igualmente hay que aportar y hay que sumarle a todo eso que está favoreciendo su desarrollo cognitivo, motor, físico y personal. Entonces no hay que quitarle también otra serie de cosas que están asociadas al desarrollo propio del niño y que ayudan también a estimularlo de forma sana aunque presente este tipo de signos y síntomas. Profe, yo quiero que en este momento pasemos los invito a que veamos la cápsula mental del día de hoy. ¿Qué puedes hacer en casa si tu hijo tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Debes mantener una situación estructurada en casa, con horarios y reglas delimitadas. Cuando tenga que realizar tareas que requieran un alto nivel de concentración, tienes que evitar los estímulos o cosas que puedan distraerle. Para eso,
es importante que tenga una zona para realizar las tareas escolares que sea silenciosa y tranquila. Al principio puedes estar con él para asegurarte que mantiene la atención en la tarea, pero poco a poco deberás dejarlo solo. De esta manera fomentarás el entrenamiento del autocontrol. Proporciónale responsabilidades asumibles. Haz que participe de las tareas domésticas, por ejemplo, que lave el carro o haga cualquier tarea acorde a su edad. No le pidas algo que no pueda hacer. Refuerza positivamente sus logros y nunca sus fracasos. Cuando tengas que hablar sobre una mala conducta, evita los gritos. Siéntate con tu hijo y explícale lo que ha pasado y cómo puede mejorar. Por ejemplo, dile que intente detenerse a pensar antes de actuar para evitar una conducta impulsiva. Cuando la tarea que tiene que realizar sea muy larga, puedes segmentarla en intervalos de tiempo o fraccionando la tarea. De esta manera evitarás distracciones y será más fácil que cumpla sus objetivos. Es importante que haya una congruencia entre los diferentes miembros de la unidad familiar. Por ejemplo, todos debemos velar porque las normas y los horarios se cumplan. Si uno de los miembros de la familia asume el rol estricto y otro el rol permisivo, no lograrán que el comportamiento de su hijo mejore. Otra pauta que tienes que tener en cuenta es dar órdenes concisas y claras. Acompaña las órdenes de contacto visual. Si es necesario, repítele las órdenes, evitando los gritos o enfados. Evita regañarle en público. Sin darte cuenta, le puedes ridiculizar y afectar su autoestima. Cuando ha hecho algo con lo que no estás de acuerdo, háblalo en privado. Busca una actividad extraescolar que sea de su agrado. Fomenta las actividades físicas, ya que son beneficiosas para la hiperactividad motriz. Entrena sus habilidades sociales. Enséñale técnicas de relajación. Aunque hemos presentado algunas pautas para trabajar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad desde el hogar, es importante señalar que para el manejo adecuado del mismo y mejores resultados en nuestros hijos, es importante trabajar en conjunto desde el hogar, la escuela y la psicología. Existe evidencia científica de que el trabajo psicopedagógico realizado desde la escuela como complemento a las terapias clínicas y psicológicas, tanto se incluye en la medicina como si no, es favorable para la enseñanza de niños y adolescentes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por eso, si tu hijo padece TDAH, asiste a terapia. Reúnete con sus maestros y pon en práctica los consejos que te hemos dado junto a los de tus profesionales. Bueno, yo creo que después de ver esta cápsula mental, profe, es importante, y antes de pasar a las recomendaciones y a la reflexión final de nuestro programa, reconocer y que la comunidad tenga como también conocimiento del papel que desempeñas en nuestro municipio, que además juegas, valga la redundancia, un papel muy importante con nuestros niños y niñas en la institución educativa. Si puedes contarnos un poquitico acerca de tu función. Liz, mira, yo soy el docente de apoyo pedagógico, soy la persona encargada de ayudar a todos los estudiantes con dificultades específicas en el aprendizaje, en situación de discapacidad. El trabajo se hace con los estudiantes, los docentes y las familias para ese proceso de inclusión educativa que esperamos que se lleve a cabo y que se está haciendo en la institución con sus matices, pero estamos este año apoyando esos procesos de inclusión educativa aquí en el municipio. Qué bueno, es muy importante que la comunidad también esté cercana a este tipo de información para que sepan que en cualquier momento que se requiera una orientación con algún niño o niña pues, de nuestra institución educativa, podamos acudir a tus servicios profesionales para orientación y activación de rutas según el caso. Profe, yo quiero que demos como un cierre, porque lastimosamente pues se nos acaba el tiempo, un cierre que matice un poquito o simplifique un poquito
la idea que traíamos el día de hoy, por qué trajimos este tema para hablar aquí, porque es importante no estigmatizar y generar un conocimiento especial de este tema, y con qué reflexión podemos cerrar el programa. Primero, lo que tú mencionas, no encasillar, no estigmatizar. Primero, el respeto hacia el otro. Segundo, buscar redes de apoyo que nos ayuden a generar esas recomendaciones en todas las áreas. Y tercero, la empatía. Creo que es muy importante ser empáticos con el otro, entender que hay una forma de ser en el mundo, que tenemos, cada uno tiene una forma de ser, de estar, pero los niños con este trastorno tienen una forma de ser que tenemos que entender y ayudar para que todo el mundo conozca y respete y sea empático. Y segundo, generar ese apoyo, esas redes de apoyo que nos puedan servir mucho para que no se sienta excluido, sino que pueda a la par también compartir y tener su derecho de estar en sociedad. Bueno, y aquí hablábamos y se habla teóricamente de la palabra trastorno, pero tú dices algo muy importante y es reconocer y aceptar la diferencia, y entonces allí ya no encasillaríamos rayando en un diagnóstico, sino en esta diversidad que hay de formas de ser, de expresarse, de conectarse, de comunicar, y cómo respetar eso. Lisa, y muy importante es, a veces nos encasillamos con los nombres de los trastornos, pero olvidamos que es Liz, que es Juan, que predomina la persona por encima de la condición. Entonces, Juan, Luis, todos tenemos una forma de ser, y qué mejor que aceptarla. Conocer estos espacios son muy importantes para dar referencias teóricas, pero sobre todo hacer ese llamado a la empatía y al respeto, que es lo que necesitamos hoy en día. Así es, y precisamente esta es una de las funciones o de las estrategias que queremos generar a través de Sanamente, y es justamente estos espacios de información, de sensibilización sobre diferentes temáticas que muchas veces se pasan por alto, no se enfocan con una mirada empática o con una mirada asertiva, y simplemente se dejan pasar y se encasillan las personas. Y otra cosa muy importante, sin buscar ayuda, sin orientación profesional que encamine la atención de esa persona según su necesidad. Profe, yo creo que de este tema podríamos tener muchísima más tela para cortar, pero yo creo que hemos precisado de alguna forma el grueso o lo más importante que queríamos transmitirle a la comunidad que nos ve el día de hoy con nuestros niños y niñas, y pues también dejar el mensaje de que en caso de alguna identificación de esos síntomas que rayan con lo esperado para la edad, es buscar ayuda, ¿cierto? Activar la ruta de salud, donde con una valoración médica se remitirá o se definirá el proceso que requiere el estudiante, la niña o el niño, que obviamente tendrá implicación en su desarrollo social, cognitivo, durante el resto de su vida. Yo creo que es importante rescatar eso. Y lo que tú dices, el municipio genera esas redes para poder hacer esas articulaciones con la familia y con la institución educativa. Entonces creo que es muy importante esos espacios de difusión. Bueno, profe, yo quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Sanamente. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad con temas de interés en salud. Y muchas gracias por la invitación, y claro que sí, estaremos para otros espacios. Bueno, finalmente entonces quiero agradecer como siempre a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos llegar a ustedes a través de estos espacios que se fundamentan en nuestra política pública de salud mental. Agradecer a nuestro equipo de comunicaciones y a nuestro canal comunitario Corpagua TV, que transmite nuestro programa a través de Corpagua TV. Espero que nos veamos en una próxima ocasión con temas importantes en salud mental.